Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas bienvenido o bienvenida al capítulo número 32 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y saludo muy contenta a mi compañera y amiga, la lagaña de mi ojo, Anilu Pérez. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. ¿Qué copión eres, eh? Pues sean bienvenidos, estoy muy bien, gorda. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gorda. Aquí Qué bueno, muy pues contenta. me da mucho gusto, que Muy estés muy bien. contenta aquí el capítulo número tú. Y como todo, ¿qué? ¿Cuál El capítulo? número ¿El camino? 30 y tú. Es que te entendí nada más el capítulo tú. Sí, es que nada más dije tú, ahorita lo intenté solucionar. Pues sí, ya en el capítulo 32 se dice fácil, gorda. Se dice fácil, gorda. Se Pero, dice pues, fácil, no. pero ¿qué crees? Pero no. No lo es. Pero aquí andamos con la actitud gorda, disfrutando de un delicioso capuchino que me hiciste. Muchas gracias. ¿Cómo quedó, gorda? Te quedó bien bueno, Ay, la verdad. papaya es el aire. Delicioso. Y pues ya con la ansiedad de saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy no te voy a asustar. Bendito sea el Señor. Igual para el próximo. Puede ser. Pero hoy no te voy a asustar. Ahí les pedimos una disculpa. Si llegan a escuchar el de los tamales o no sé quién está. Ya sé, me estresa. No, el otro día ya unos aguacates. Naranjita, lleves Naranjita, lleves naranjita. Deberíamos de salir ahí, fíjate, a anunciar. Ándale. Lleve su aguacate. Dile. Ya basta. Ya. Siempre Pues perdemos la introducción en puras puras idioteces. Poco sí. productivas. Pero bueno, sean bienvenidos. Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo 31. Sí, hombre, qué bonito. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno. Estuvo muy la bueno. verdad es que a la gente le gustó. Y nunca habíamos hablado de aliens, entonces. No. Oye, ¿qué crees? Ayer Oigo, descubriendo... ¿viste un ovni? No. Dije, ¿qué es? Nada, no es cierto. Que te iba a decir, ¿qué es eso? Y vas a pensar, esto se está drogando. No. Ayer que estaba checando nuestro canal de podcast, Ajá. me sorprendí porque adivina desde dónde... Bueno, para empezar me sorprendí doble, porque descubrí que el país que más nos escucha, ¿tú cuál crees que es? México, ¿no? Pues, incorrecto. Caray. El primer país que tiene más descargas... me escuché bien, doña. Caray. Es Estados Unidos. Órale, qué chido. Y en segundo lugar, ¿quién crees que está? Colombia. Es correcto, ¿verdad? Colombia y México están en tercer lugar. Y también, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, México? No se están dejen. quedando atrás, Pónganse al tiro. Y algo que también me sorprendió mucho es que también ¿de dónde crees que nos escuchan? Rusia. Aparte. No sé. Irlanda. Órale. Yo dije, y Japón, Oye, a menos de que sea desde allá o nos estén mintiendo y estén conectados por medio de la Deep Web y en el navegador aparezcan IPs así como de, pues mira. Pero se me hace raro, gorda, Pero había hasta de Japón, Portugal, España, tía, Italia y no me acuerdo qué más. Oye, pues Estados Unidos, qué chido los paisanos o no paisanos o los que están tratando de aprender español. Qué chido. No lo aprendan conmigo. O sea, sí escúchenos, pero... Pero sí me sorprendí bastante. No soy un modelo a seguir. Pero no, pues qué chido. Un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan. Si no se han hecho presentes aún, pues escríbanos, mándenos un mensajito. Mis amigas de vez en cuando ahí me escriben y me dicen, ya te escuché, o sí. Pues no nada más me escriban. Sí, díganle hasta aquí a sus amigos, compartan. Sí. Comparte. Pero bueno, creo que le fue bien. Mira que es totalmente gratis. Ayúdanos. Comparte. Sí. Pero sí le fue así te prometemos bien. que cuando seamos muy, muy, muy famosas, tú entras gratis al Meet and Greet. Ándale, gorda. Es correcto. Bueno, bebé, pues ya nos aventamos nuestros respectivos 4 minutos de introducción. Así que todos estamos listos para escuchar tus acertados comentarios acerca del tema de hoy, que es el siguiente. Un día sí les voy a traer un versículo de la Biblia. O sea, si quieres que neta diga cosas congruentes. O sea, al referirme a tus acertados comentarios son los que haces siempre. O sea, acabo de deducir que tú crees que tus comentarios no son acertados. Ok. Pero bueno, ahí te va. Los niños claramente siempre han sido sinónimo de ternura e inocencia. Miedo. Hasta que sucede una de estas dos cosas. Una de estas tres cosas. 1, el niño es fantasma.
Miedo. Porque no sé por qué razón, pero los niños fantasmas causan Mucho miedo. mucho miedo. A mí me asusta cañón ver un niño. O sea, Fantasma niño, claro está. eso no sé por qué todos el que te digan es un niño, como que hasta asusta más que digan, ay, es un viejito. Sí, yo sé. Es como es un niño fantasma. A la madre. A menos que el niño sea fantasma. 2, el niño sea tuyo y no lo querías. Ok, entendible. O 3, que el niño sea un asesino. El niño un asesino. Hoy traigo para ti Gracias. y para todos ustedes, porque pues, no lo ves si me escuchan. Algunos casos de niños asesinos. Qué fuerte, gorda. Niños asesinos. Asesinos. O Ahora sea, sí que hacen- niños psicópatas. 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 ¿Y si hay muchos? Pues mira, yo estuve investigando y tomé algunos de los casos que que son tanto muy famosos, Ujú. bueno, Como no otros muy no famosos, tanto. sino como que más relevantes porque si bien es cierto que yo no conocía la historia de ninguno de ellos, pero pero se me hizo muy curioso porque ya saben que como siempre yo busco y tomo los que se repiten un poquito más. Yo tengo una pregunta. ¿Acaso estarán poseídos por Chucky? Mira, bendito sea el Señor, ninguna de las explicaciones habla que estén poseídos. Pero pues también vamos a hablar un poquito de eso, de científicamente qué explica que le esté pasando a estas criaturas. Mini criaturas. Porque Para que hagan eso. Cuando se sí. supone que son niños inocentes y no tienen maldad. ¿Cómo se llama? Hay una película que hizo incluso Macaulay Culkin Ah, ajá. en la que era un niño asesino. Ah, sí, en la que ¿Cómo sale se llama? con... Ay, sí, ya sé cuál dices. En la que quiere matar a Frodo. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llama él. Pero se supone que son hermanos, ¿no? Sí, creo que sí. Es que la verdad hace muchísimo que la vi. Pero sí, ya sé cuál. Pero Ya sé cuál estás diciendo. No me acuerdo el nombre, pero sí, ya ubico. sí hace muchísimo cuál que la vi, hablas? pero mira, a ver, ahorita googleamos aquí rápido. Que después de no hizo realmente así, muchísimas, ¿no? Se llama, porque incluso creo que fue, no recuerdo si fue antes de Mi Pobre Angelito. Creo que fue después, gorda. Mm, Fue después de Mi Pobre Angelito 2. Oye, fíjate, mira, bailando en el cascanueces, qué bonito. ¿Sí o no? ¿Por qué no aparece? Creo que sí, pero no. Pipiripi. Pero no te acuerdas. Ay, creo que lo encontré, espérame. ¿Te molesto un poquito, bebé? ¿Qué basta? Ah, sí, un poquito sí me molesta. Gracias. Mira, en inglés era... sí, The Good Son. Y en español, El Ángel Malvado. Sí. En español, Elijah Good. Era Elijah Good. Elijah Good. Elijan. Para todos aquellos que Elija. no saben hablar español. Elijah Good. Elijah Good. Elijah Good. Para- Sí. Un comentario políticamente incorrecto. Para todos aquellos que estudian en la escuela de gobierno. Y a ti, Bárbara de Regil, pues nada más porque a ti. Se les antojó. Porque se me antojó. ¿Es que? Elijah Good. Elijah Good. Ujú. El Ok. Señor de los Anillos. En esta película en la que él es un niño asesino. ¿Cómo se llama el otro con el que sale? ¿Que te digo que es Frodo? Elijah Good. ¡Qué tronca estoy! Pensé que así se llamaba la película, gorda. Te estoy diciendo, la película se llamaba The Good Son, en español, No, es que El no Ángel escuché Malvado. No escuché eso. No escuché. Pero bueno, No me no hagas esa cara, vamos gorda. a hablar de esa película, sino que vino a mi memoria esa película porque hace muchísimo que la vi, pero según recuerdo, Macaulay Culkin es un niño asesino que Sí, intenta matar a su pobre hermano. hermano. Ah, pobrecito bebé. No me regañes, Ah, Karime Bella, pobrecito señor. bebé. Y sí, fue después de Mi Pobre Angelito. Sí, Fue en yo el lo 93. sabía. Te lo había dicho. Muy bien, pues vamos a entrar en tema, gorda. ¿Se llama Ángel qué? El Ángel Malvado. Ok. Muy bien. Pues vamos a empezar este tema. Primero te voy a contar las historias de estos niños asesinos. Ahora sí que les voy a contar cómo fue que surgió este pedo. El primer niño del que te voy a hablar se llama Amarchet. Y creo que así se pronuncia porque
porque es como que no es de aquí, ni de Ok. Gringolandia. Su nombre es Amarjet Sadah. Amarjet. Es considerado el asesino en serie más chiquito de la historia. Amarjet nació en Begusaray, Bihar, India. Santa madre de Dios con ese nombre. Aquí a la vuelta se encuentra. Nació en la India el muchacho. Más fácil. Hijo de un trabajador del pueblo de Musari. Amarjet comenzó a matar aproximadamente un año antes de que lo encontraran culpable de lo que se le adjudicó. Ok. Es decir, él ya llevaba un año matando hasta que fue entregado a las autoridades. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Se cree que tenía entre 7 y 8 años cuando comenzó a asesinar. Durante todo este año mató al menos 3 veces. No. Todas sus víctimas eran bebés No manches. de la aldea local. Y una de estas bebés, su hermana de 8 meses. No te pases. No me paso, él lo hizo solito. O sea, imagínate para que un niño sea considerado asesino en serie. Claro. 3 bebés. No se sabe por qué atacó a los bebés. Parece ser que fue debido a que eran, fíjate, o sea, literal así dice. ¿Por qué los atacó? No, pues yo creo que los atacó porque eran chiquitos y no se podían defender. Ah. Güey. Yo solamente pregunto, ¿a poco todos los asesinos seriales? Así de, oye, ¿por qué lo mataste? Porque No, las es víctimas que agarran se pueden defender. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo mataste? No, es que no se podía defender. Claramente. Mamaron con esa descripción. Mamaron. Oye, este se me hace un argumento tipo la PGR. Sí, Ya ¿por qué sé. lo mató? Lo mató porque no se pudo defender. Es Obviamente. como, y ahí aplica Bárbara Regil otra vez. Si tu agresor Tú pídele a tu agresor. O sea, imagínate estar Sí. matando. Por favor, no me mates. detente, Detente. no lo hagas. Está como el otro con sus detentes, pero bueno. Es que sí, ¿por qué los mató? Es que es chiquito y no se puede defender. Es más, A ver, cabrón. ni ¿por- caminaba. Oye, ¿por qué no matas al baboso otro? Bueno, ya le vaya a regar. Ya iba yo a barbaregilear. Ya sé. Es decir, Hashtag a ser imprudente. Bárbara Regil. En el 2006, Amarjet asesinó a su prima de 6 meses, hija de un tío materno. Poco después, asesinó a su propia hermana, de 8 meses. Si bien la familia de Amarjet y algunos habitantes del pueblo conocían la participación del niño en estos 2 asesinatos, fíjate bien, se les consideró asuntos familiares y no lo denunciaron. No manches, así, no, yo creo que No, es que sabes que estaba jugando. los trapos sucios se lavan en casa. No, pero estaban jugando y pues él como que no supo, está chiquito. Exactamente. O sea, pues, ¿qué vas? No, es que los trapos sucios se lavan en casa. Casa, pues, es Oye, problema pero lo familiar. mató. Pues bueno, Pues ya le tocaba. cosas casi, que casi. pasan. ¿Pero qué les hizo? Ahorita voy a pasar eso. Ok. Desafortunadamente, y como resultado de esto, un tercer bebé perdió la vida en el 2007. Amarjet mató de nuevo y esta vez fue a la hija de 6 meses de una vecina. Una bebé, es que el nombre está muy chistoso, no me debería de reír. Una bebé llamada Kushbo. Kushbok. Y por lo que veo, eran puras mujeres. Kushbo. Kushbok. La madre de Kushbo, que se llamaba... Ash. Espérate, es que ahí te va el nombre de la mamá de Kushbo. Kushbo, volumen 2. Chun Chun Devi. ¿Qué pedo con esos nombres? Oye, ¿cómo te gustaría que te llamaran? No. No, imagínate Chuchu. en el bautizo, ponle COVID Chun Chun. No, que le pongan 19 chunchun. 19 Chun Chun. COVID-19 Chun Chun. No, 19 con número, no me lo pongan con letra. Y la del registro civil así. Ok. Bueno, pues Chun Chun Devi. Es que es imposible Ya sé. ser serios con estos nombres. Bueno, Pero bueno, la Chun madre de Chun. Kushbo, Chun Chun Devi, dejó a su hija en la escuela primaria del pueblo para que durmiera mientras atendía sus tareas. Cuando regresó, su hija, me encanta porque le ponen su hija, se había ido. Sí, güey. Estaba de meses. tenía 6 meses y dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que Ya eso fue me voy. horrible.
¿Qué? Dijo la bebé, ¿qué? Puede salir Hoy mal. andamos con Deja un que- humor negro terrible. O sea, sí captas que estamos hablando Sí, de sí. niños asesinando niños, Tú empezaste, gorda. niños pequeños e indefensos. Asesinando a otros niños Otros que niños. no se pueden defender. Pero bueno, ok. Cuando regresó, su hija se había ido. Los aldeanos que conocían los asesinatos anteriores de Armayet lo confrontaron respecto a la desaparición de Kushbo. Amarjet, estoy pronunciando más, estoy diciendo Armayet y es como Armageddon. Sí, dije, Amarjet, pues bueno. aparentemente orgulloso de sus acciones, relató felizmente la sangrienta historia de cómo mató a la bebé. Luego condujo a los aldeanos a una tumba poco profunda que había cavado para Kushbo. Amarjet dijo a la policía: la maté golpeándola con un ladrillo. Le dijo a la policía que la había acostado en la hierba antes de comenzar a golpearle la cara con un ladrillo. No. Luego cubrió el cuerpo con hierba y hojas antes de regresar a su casa. Según se informa, los 3 asesinatos se llevaron a cabo de esta misma manera. Se cree que también estranguló a sus 2 víctimas anteriores, que pudo haber sido la causa de muerte antes de golpearlas con un ladrillo. Lamentablemente, y debido a que sus 2 primeros homicidios no fueron denunciados y no hubo investigación oficial sobre ellos, los detalles siguen sin estar claros. La policía dice: él, o sea, Amarjet, dijo que llevó a los niños al campo y los golpeó con una piedra y los mató. Ha sido acusado de asesinato, el de Kushbo Devi. Amarjet fue arrestado el 30 de mayo del 2007. Y habló poco, pero sonrió mucho. De hecho, ustedes pueden buscar así en YouTube. ¿Cómo se escribe? Déjame. Se escribe Amarjet con J y doble E. A-M-A. Espérame. Arma. No, ama. Ama. A-M-A-R-J-E-E-T. R. J. ¿Sade? ¿Sada? Ama, ajá. Ay, pinche niño. Perdón. Es que sí se ve bien. Tiene cara de niño Pervertido. Sí, pervertidor no, pero perverso no, sí. perverso. Y de hecho, si ustedes buscan No es por nada, pero está bien feito. en YouTube, van a poder ver videos donde él habla. Entonces, no habló mucho al respecto, pero sí estuvo muy sonriente mientras lo condenaban. Cuando se le preguntó sobre los asesinatos, mientras le interrogaban más, él simplemente sonreía y pedía que le dieran galletas. ¿Es en serio? ¿Sí? Ahí yo creo que hablo un poquito de que realmente no se pierde que sigue siendo un niño. Pero a lo que voy, digo, también es sorprendente porque en todos los asesinos seriales que hemos hablado han tenido un problema de infancia. Sí, y por ejemplo, ahorita ya al final vamos a entrar El así. único que no, pues es el... Sí, Antonio. Rudney Alcalá. Ajá, Ruti Alcalá fue Antonio. Antonio. Sí, está Toño. Toño, ¿cómo se llamaba? Él. Ahorita al final vamos a entrar muy superficialmente acerca de las teorías que hay del por qué a estos niños son así. Ahora sí, del por qué eres así. Ajá. Pero ahorita llegamos a eso. Amarjet fue evaluado por profesionales. Ya se fue. Traguito al té. Agárralo. Y se descubrió que padecía un trastorno de conducta. No, neta. Júralo. El psicoanalista Shamshad Hussain describió que este trastorno de conducta causaba que Amarjet se comportara de una manera sádica. Eran bien listos estos pinches psicólogos. No, ¿Qué pedo pasa? con los psicólogos de India, No, los psicoanalistas así de, ¿qué hizo el niño? No, pues los mató a ladrillazos. Me parece que este comportamiento hace que sea, no sé, muy sádico. Güey. O sea, No, pero ahí sí ya va la explicación en serio. Esto debido a un desequilibrio químico severo en el cerebro de Sada. Él recibe una sensación de gratificación por infligir daño a otros. Un psicólogo que trabajaba en su caso explicó: tal agresión puede ser hereditaria y puede ser causada por grandes trastornos químicos en el cerebro. Según un ex profesor de psicología de la Universidad de Patna, Sada no tenía un sentido de lo bueno o lo malo cuando cometió los asesinatos debido a su trastorno de conducta.
Se cree que con medicación los niveles de sustancias químicas en el cerebro pueden equilibrarse. En última instancia, el niño fue acusado de asesinato y juzgado como menor de edad. La historia de Sada perdió un poco de fuerza en la mayor parte del mundo después de ese punto. Es decir, ya después de que dijeron, no, sí, vamos a juzgarlo como menor de edad, la gente dejó de interesarse en el caso, por lo que no hay mucha información al día de hoy sobre qué fue de él. No se sabe mucho si terminó algún tipo de sentencia, si es ahorita está libre, si está siendo atendido. No hay muchos Yo digo datos que no los deberían eso. de dejar libres. Aunque sean niños. Que están pequeñitos. Ahorita vamos a llegar a un caso en el que vamos a tener oportunidad de debatir justamente eso que tú estás diciendo. Ok. Aunque el estado actual de Amarjet es desconocido, los expertos suponen que por su gráfica y orgullosa confesión, finalmente fue acusado de asesinato, como el niño fue juzgado como menor de edad de conformidad con la legislación de la India, no pudo estar encerrado más de 3 años. Es decir, a pesar de su confesión, y si fue juzgado por las leyes de la India, no le dieron más de 3 años encerradito. Entonces, Y debido a su estado mental en el momento en que ocurrieron los crímenes, es muy probable que haya cumplido su condena en un instituto psiquiátrico en lugar de un centro de detención juvenil. claro. Aunque se dice que Amarjet Sada vivió en un hogar de niños de la India donde permaneció hasta que cumplió los 18 años de edad. Es decir, ya el desenlace de qué fue de Amarjet se tiene en duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los datos bien documentados se tienen hasta en el momento en el que se decide que va a ser juzgado como menor de edad. Lo demás son meras suposiciones que yo encontré en la red, porque traté de buscar a ver si ya estaba libre, si se sabía algo de él, y no hay nada. Nada, O sea, de él actualmente no hay nada. Hay un montón de notas porque es considerado el asesino en serie más pequeño de la historia. Claro. Tenía 8 años. No manches. Entonces, yo a esa edad estaba jugando, gordo. Sí, yo me sacaba los mocos todavía a los 8 años. Sí, no manches. Entonces, no se tiene claro qué es de él al día de hoy. Simplemente ha pasado a la historia como el asesino serial más pequeñito de la historia. Entonces no podemos saber si Amarjet está libre, si vive junto al caníbal japonés. Pues esperemos que no. Si ahorita, justamente en estos momentos, está montando un elefante. No. Si fue el pinche loco que le dio una piña con... ¿Sí viste eso? No. Un tipo le dio una piña llena de explosivos a un elefante. ¿Por qué? Para que no se comiera sus cosechas. ¡Oh! Y el elefantito estaba esperando... Y la elefanta estaba esperando el elefantito. Hijo de... Fue muy triste. No, ¿por qué me cuentas esas cosas? Sabes que me... Bueno, pero no viste las imágenes. Pero bueno, si lo de Amarjet te pareció sádico y, oye, sí, y que atacaba a los indefensos, que no podían se hacer la nada. voló. Sí. No es que se la voló. ¿Por qué los matan? Pues porque no se pueden defender. También imagínate si fuera un niño de Imagínate. Iztapalapa. Pues que no se puede defender. O sea, ¡duh! Si se pudiera defender no le hacía nada. ¡Duh! Pero sigue guardando tu opinión eso de que si lo sacan o no lo sacan, porque en un caso más adelante, Yo diría que no ese lo saquen. fue el tema. Bueno, a ver, aviéntatelo. Pero ahí te otro. Este ya está un poquito más crecidito. Su nombre 9 años. era Eric Smith, 13. El pequeño Eric Smith nació el 22 de enero de 1980. A Smith le gustaba pasar tiempo con sus abuelos, de nombre Red y Eddie Wilson. Su abuelo dijo, siempre entraba y nos daba abrazos y muchos besos. Ay, le gustaba hacerse el payaso. Todo lindo el Eric. Su familia lo describe como un niño tierno. Amoroso. Sin embargo, fue un niño que siempre tuvo un problema. Y fueron, adivina qué. ¿Qué? Era un niño Mentales. muy acomplejado. Ay, ¿por qué? ¿Estaba chiquito? ¿Por qué? Era un niño muy acomplejado. Ajá, jeje. Faleferja. Porque siempre tuvo un problema. Estos nacieron de algo que actualmente llamamos el bullying. Fue un niño que en la escuela sufría mucho bullying. Se reían de él simplemente porque tenía muchísimas pecas en la cara y era pelirrojo.
Ah, ya. Aparte, usaba lentes. Y aparte, estaba chorejón. No, mijo, pues es que así, ¿cómo te podemos ayudar? Es inevitable no hacerte bullying. Mira, es que pobre. Era pelirrojo. Dime cuántos pelirrojos hay. Pocos. O sea, Y pecoso. y hablemoslo a nivel mundial. Sí, pocos. O sea, pelirrojos hay pocos. Son raros, de hecho. Tenía pecas. Ajá. Usaba lentes Y chorejón. y estaba orejón. No. O sea, esto daba mucho pie a burlas por parte de sus compañeros. Claro. El problema fue que este acoso o este bullying pasó de lo verbal A lo físico. a lo psicológico y a lo físico. Ah. Yo creo que aquí podemos poner que probablemente todos los niños o todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo aquí en México, podemos hablar de bullying. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en México nuestra cultura, si no te han hecho bullying es porque tú eres el buleador. No me hagas que no, Anilo. No, yo qué. No, pero pero es que espérame, ahí va yo a lo siguiente. La cultura del mexicano es muy cargadita con otro. Es decir, creces en una cultura en la que tus propios amigos Te hacen bullying. te hacen bullying. Cotorreo, es carrilla sana. Y lo cargas es carrilla sana, es cotorreo. Cuando tú lo captas como cotorreo, está bien, pero ¿qué pasa cuando esto pasa de ser del cotorreo a que ya te esté dañando emocionalmente y no conforme con eso, ahora también te agarran a madrazos? Claro. No, eso sí. Ya vas brincando un poquito, porque por ejemplo, tú eres muy bromista, tú eres muy carrilla, pero de eso, a que le pegues a alguien solo porque o está orejón No, jamás. o está pecoso es algo que jamás harías. No, pues no. Y es algo que en Estados Unidos como que sucede Muy común. es muy común. Entonces, Es que se los vemos en todas las películas o series de ejemplo. El nerd, mira, ¿cómo lo tratan? si está ahí es porque quizás es un cliché, pero si está ese cliché es porque en algún momento existió, fue real o lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Así es la cultura. Y así es la cultura. Pues bueno, esto hizo que Eric empezara a crecer, ahora sí que resentido quizá, Sí. y hasta cierto punto temeroso. Es decir, Eric tenía una furia contenida, un enojo contenido, porque normalmente cuando entra aquí un dicho muy mexicano que dice el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Probablemente fue lo que le pasó a Eric. Pobre Eric. El problema de Eric es que lo pagó quien no la debía. Sus abuelitos. No. Ah. Durante el verano de 1993, los padres de Eric quisieron que su hijo asistiera a un campamento de verano y pudiera así relacionarse con otros niños. Ahí, el 2 de agosto de ese mismo año, Eric se alejó en su bicicleta por los alrededores del campamento y halló en un parque cercano a un niño de 4 años de edad, Derrick Robbie. Él también se encontraba jugando solo. Ajá. Jugaba al fútbol. Jugando al fútbol. Se encontraban apenas a 2 manzanas de la casa de Derrick. Él lo único que traía era un bocadillo y un refresquito. Así. Fue la primera vez que lo dejé ir solo a un sitio, recordó años después la mamá de Derrick. Ok. A Eric no le resultó difícil obligar al pequeño niño de Derrick a que le acompañara a una zona un poco más boscosa. Lejos de los ojos del vecindario, Smith estranguló al pequeño con sus propias manos, y cuando el niño de 4 años se encontraba moribundo, le introdujo en la boca una bola aplastada de lo que minutos antes fue un bocadillo envuelto en plástico. Es decir, lo ahorcó, le quitó su mismo lonche, Y se... ¡Trágatelo! lo hizo bola y se lo metió a la boca. A continuación, el pequeño pelirrojo pecoso levantó en el aire una piedra de 12 kilos aproximadamente y la arrojó varias veces sobre la cabeza del menor. Una piedra más pequeña le sirvió para provocarle otra lesión en el pecho. No manches. El niño ya estaba muerto, pero Eric Smith siguió maltratando el cuerpo de Derrick. Tras arrojar un refresco sobre el cadáver, es decir, lo ahorca. Le dice, trágate Nada tu más bocadillo. imagínate tú lo dañado que tiene que estar y el odio que lleva cargando Claro. para ahorcar. Porque mira, desde que lo lleva ya al bosque, Ya con la él ya va intención. planeando Sí, algo. claro. Lo estrangula, le mete chabolita la torta de jamón,
Ajá. Que no creo que haya sido... Si estaba en Estados Unidos, seguramente era un No. sándwich de mantequilla de maní Ya con sé. mermelada. O jalea de fresa, le dicen Ándale, ellos. y dijo, trágatelo. Lo metió. Luego agarró una piedra, se la aventó. En la... Luego otra, se la avienta al pecho. Ya estaba muerto y aún así muerto destapa el refresco para que se te pase la torta. Hoy Para traigo, que no se te vaya a atorar. hoy traigo un humor muy negro, ¿verdad? Perdón. Perdón. Tras... Y también de repente el refresco le dice, y sin pescaditos. ¡Qué bruta eres! Tras arrojar un refresco sobre el cadáver, nuestro pequeño pelirrojo le bajó los pantalones. No. Y en un último acto de sadismo le introdujo un pequeño, por lo que entendí, porque de donde lo busqué era como estas palabras raras en castellano. A ver, déjame ver. Oye, porque yo lo deduje y lo escribí nada más, pero déjame ver si... Sí, tú ya estás pensando en otra cosa, cochinota. Sí, cabrón. Sí. Sí, era lo que yo creía. Sí, ok. Le introdujo una pequeña rama, por decirlo, en el ano. No, en mi yo masculino. Sí, así, en el recto. Así tal cual fue descrito en los periódicos y en la televisión cuando se describió el asesinato de Derrick. Como si nada hubiera sucedido, Eric terminó su chiste y volvió al campamento. Aquí voy a hacer una acotación, porque, como siempre se los he dicho, no busco nada más en una fuente. Veo otras. Y había otra, pero la otra, ¿por qué decidí contar esta? Porque la otra era como escrito de un periodista y no me dio tanta confianza porque en la otra versión que yo leí, Eric no vuelve al campamento. Ajá, ¿se llama Eric qué? Es Eric Stuart. Smith. Ajá. Eric no vuelve al campamento, sino que en la otra versión que yo leí, Eric vuelve a su casa. Ajá. Y incluso todavía trae manchas de sangre. Ok. En la otra existe estas dos versiones. Todo lo demás coincide. Coincide en que se encuentra el pequeño Derrick, coincide en la forma en la que lo mata. La única diferencia es que hay una versión en la que leí que dice que él regresa a su casa. Okay. Y esta otra versión dice que él regresa al campamento. Sí, porque estaba en un campamento. Sí, es lo único que... Como que diferencia. Aparte yo como que entendí el contexto y el campamento no era como de esos en los que te quedabas las 24 horas. Era algo así tipo, así como cuando hacen aquí los cursos de verano. Ajá. Por lo que entendí el contexto de la historia y las versiones que leí era algo más o menos así. Por eso Eric tenía la libertad de estar en su bicicleta. Entonces les decía, nada más es la única diferencia que encontré entre una versión y otra. En una, Eric regresa a su casa, en esta otra, él regresa al campamento a seguir jugando como si no hubiera pasado nada. Alrededor de las 11 de la noche es cuando la madre de Derrick, la señora Doreen Robbie, fue al parque a buscar a su hijo, donde solo lo que encontró fue que no estaba donde ella lo dejó. Hasta después de 4 horas de investigación, se encontró el cuerpo y el caso se convirtió en noticia de alcance nacional por el sadismo con el que habían matado a Derrick. En los siguientes días, Eric fue uno de los niños más interrogados del campamento. Incluso fue él mismo quien se dirigió primero a los agentes. Ajá. La policía concluyó que el pelirrojo había sido el último en ver con vida a Derrick. Y de modo repentino, él mismo confesó todo. O sea, ya la culpa dijo. ¿No? ¿No? Sin mostrar resentimiento alguno. Dijo. A huevo, se sentía como orgulloso de lo que había hecho. Pero te pasas de lanza, por lo menos uno de... Es que era indefenso. No se podía. No estás entendiendo la lógica. El rastro dejado por el adolescente no en vano dejaba poco lugar a las dudas. Después del asesinato, había dejado las gafas tiradas cerca y había marcas de sangre en el espejo de su lavabo. Por esta razón, decidí sí decirles la otra versión que yo había leído. Okay. Porque ya en el reporte policíaco viene que había manchas de sangre en el lavabo. Entonces nunca aclaran si era como de su casa ¿Y los papás o del campamento. Entonces ahí no cuadra. No cuadra, por eso dije, bueno, alguna de estas dos, porque la forma de asesinarlo era lo mismo, nada más difería en esa parte, que unos decía que se había ido a su casa y otros al campamento.
Un año después del crimen, Smith ya tenía 14 años. Fue juzgado como adulto según las leyes de Nueva York. Durante el juicio, el abogado defensor argumentó que su cliente no era responsable de sus actos. ¿Cómo no? Y que sufría un trastorno mental que lo llevó a matar en un arranque de rabia patológica y sin provocación. Es decir, es algo llamado síndrome explosivo intermitente. Ese trastorno, ese síndrome existe, es real. Ok. Y el abogado argumentaba que él había llegado a ese trastorno o ese síndrome por tantos años de acoso escolar e ira reprimida. Un argumento que sus padres corroboraron, diciendo, ya en otra ocasión, Eric había experimentado un ataque de violencia súbita en casa. El niño desató su ira golpeando un árbol hasta que le sangraron los nudillos. No manches. Aquí hay 2 puntos a tratar. El primero. Si los papás vieron eso, ¿por qué no Yo, la llevan a terapia? es correcto. Yo como papá ya me di cuenta que algo no anda bien. Así es. Se pudo haber evitado una tragedia. Sí, Porque aparte, pobre niño. Porque a este punto Eric ya no sentía empatía. Y no, la verdad es que sí está bien feo. Y recuerdan que es lo primero que les he dicho miles de veces cuando hablamos de asesinos. Una de sus principales características es que no tienen empatía. Un psicólogo explicó en el juicio que la madre de Eric tomó un fármaco antiepiléptico durante el embarazo que pudo haberle causado problemas al feto. Al precoz asesino le describió como un niño de bajo coeficiente intelectual, serios problemas de autoestima personal y un defecto físico en las orejas que le reportó. No te rías, gorda. Es que te voy a decir por qué me río, no me río de las orejas. Ok. Me río porque el psiquiatra, todo suena así como que el psiquiatra neta le hizo estudios, Ajá. lo entrevistó así como de, bueno, su mamá tomó un fármaco, esto pudo haber influido de cierta forma. Sí, claro, el CI, no, con CI, coeficiente intelectual. El CI, no, está muy bajo, sí. Esto mismo le pudo haber traído, no, o sea, el bullying le trajo Y baja borraba y autoestima. anotaba. Sí. A ver, y en eso volteé a ver la foto. El defecto en las orejas, le quedó, todo así como respaldado científicamente, así Ya de sé. sí, claro. Tienen las orejas muy mamalonas. Pero, ¿por qué vio esto? Porque aparentemente este defecto en sus orejas fue causado por el medicamento que tomaba su mamá. Ah, ya. Entonces, esto fue lo que dijo el psiquiatra, aparentemente. Casi pasó. Sin embargo, otros testigos de la defensa dijeron que el padrastro de Eric lo había maltratado físicamente. Sin entrar en el origen de su comportamiento, el fiscal del caso se limitó a presentar al joven tal y como había actuado. Un pequeño sádico que cometió un horrendo crimen a sangre fría. Y no solo lo cometió a sangre fría, sino que lo disfrutó. Claro, lo gozó. ¿Cómo sabemos que lo disfrutó y lo gozó? Por cómo lo habló posteriormente, el cómo contó lo que él había hecho, con orgullo y con gozo, eso demuestra que él estaba feliz de lo que había hecho. Y aparte el niño que mató estaba bien hermoso. Envidia total. ¿Qué le pasa? Eso Lo se mató llama porque él racismo. porque no tenía chori. Y aquí en China se llama Es racismo. discrimination. Sí, ¿por qué te discriminan? Por guapo. Es correcto. Esta belleza maldita que no me deja vivir. Haz de cuenta. ¿Por qué vives discriminado? Por guapo. Oye, sí, gorda, también puede ser. Pues bueno, a pesar de todo lo que se argumentó por parte de la defensa, no sirvió absolutamente para nada para rebajar la pena que le iban a dar a Eric. Los 6 hombres y 6 mujeres del jurado rechazaron una posible enfermedad mental. Esto iba a hacer que no le eximieran de la culpa por haber asesinado al pequeño bebé. Ajá. Aunque fuera de verdad un muchacho enfermo, lo más recomendable era limitar totalmente su libertad para evitar otros ataques explosivos. Tras 7 horas deliberando, el juicio declaró a Eric Smith culpable de asesinato en segundo grado, lo que se tradujo en la pena máxima, entonces disponible para niños menores de edad, un mínimo de 9 años a cadena perpetua en prisión. Es decir, mínimo, ¿qué quiere decir esto? Que podría ser juzgado como adulto en cuanto él cumpliera 18. la mayoría de edad. Eric Smith cumplió parte de su condena en un reformatorio hasta que alcanzó la mayoría de edad. En 2001,
momento en que fue trasladado a una prisión ordinaria. En la prisión de seguridad intermedia de Collins, en el condado de Erie, desde hace una década, trata de que se le conceda la libertad condicional. Por 8ª vez consecutiva, se le negó. Y que así siga. No, gracias. Ya sé. De hecho, apenas en el 2000, es que me estoy acordando de qué año saqué este artículo, en el 2017 ¿Sí? fue la 8ª vez que le volvieron a negar negar la libertad condicional. Y qué bueno que así siga. ¿Y sabes por qué no lo se la dan? Porque no se arrepiente. Es correcto. Qué bueno. Eric no logra demostrar que siente remordimientos por lo que hizo, y hasta hoy ha sido incapaz de convencer a los tribunales de que está arrepentido. Todo lo contrario. Siempre, él solito se echa tierra. Se echa apoyo. De ser así, Eric Smith seguirá de forma indefinida en prisión. Que así siga. Smith ha basado estos años su discurso en que la ira había ido germinando en su interior a causa de los abusos sufridos en el colegio, diciendo: empecé a creer que yo no era nada ni nadie. Sentí que cuando iba a la escuela iba al infierno. Por eso es lo que era para mí. Sin embargo, cuando se le pregunta por qué cometió el asesinato, la respuesta siempre ha sido igualmente ambigua, diciendo: porque en vez de herirme a mí, el daño se lo estaba haciendo otra persona por una vez. Y sobre si disfrutó durante el asesinato, la contestación de Eric no deja lugar a dudas. Hasta el día de hoy en ese momento, sí lo disfruté. Así que a la fecha, Eric Smith sigue. Sí, ya vi que tiene 40 años el gordo. Sí, sigue ahí, encarceladito. Pues qué bueno, y que ahí siga gorda, ¿eh? O sea, esos seres no deben de salir. Y sí, porque realmente, mira, cuando es una enfermedad psiquiátrica o psicológica, siempre hay una forma de tratarla. Entonces, finalmente él sí tenga un daño, pero también ayuda a que a veces a gente como él ya no quieren ayudarlas. Yo tengo una pregunta, gorda. Para todas aquellas personas que son asesinos seriales, si llevan a tener terapia o algo, ¿sí pueden mejorar? O sea, ¿realmente pueden revertir lo que son? Pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que no ha habido una oportunidad como de averiguarlo, porque al menos los que han sido capturados siguen en prisión o les dieron cadena perpetua. O matar y lirelo. Porque, por ejemplo, recordemos al de Catepec, sí, del que hablamos en el capítulo de asesinos seriales, que fue de los primeritos. En el 4. Iba a decir el 5, fíjate, casi latino. Recordemos que en la entrevista que le hacen a él dice claramente: si me libro de esta, lo voy a volver a hacer. Ahora, también no sé qué implique tanto que a lo mejor un experimentado de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, realmente quiera ayudar a este tipo de personas, porque desgraciadamente a veces nos dejamos llevar por eso que tú dices, es que lo que hizo está culerísimo. Pues sí, o sea, se pasó de Verge. Sí, o sea, que dice, está bien gacho, yo la neta no lo voy a ayudar. Sin embargo, hace poquito veía yo pues creo que hasta te enseñé un pedacito a ti. ¿De cuál? De un tipo que totalmente está siendo entrevistado por un psiquiatra. Ah, sí. Y él no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Sí, aparte, qué miedo con ese güey. Cabe mencionar que hay déjenme acordar aquí, porque hay un trastorno que te hace que realmente, literal, gorda, no sientas nada. O sea, literal. Uh-huh. No sientes empatía por nada ni nada. No, es que no sientes nada. Es como si oye, qué emoción. No sientes emoción. Enojo. No sientes emoción. ¿Eh? Sí. O sea, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es posible que no sientas nada? Mira, ¿Te falla algo en el cerebro? Se llama alexitimia. Así se llama el trastorno. Ni idea. No, oye, yo estoy esperando así tu réplica. Anilo está entretenidísima viendo las fotos de los asesinos. Sí, es que yo, no, y es que sabes que ya me tienen me siguen marcando. ¿En serio? O sea, neta, yo ahorita en este tiempo ya colgué 3 llamadas. ¿Y ya bloqueaste todas? Ya bloqueé todas. Bueno, es que resulta ser que le están hablando a Anilú para una tipo encuesta. ¿Sabes que ahorita que terminemos les contestamos y les pedimos que dejen de marcar? Por favor. Por favor.
Y si no, pues yo creo igual podemos hablar con la compañía de teléfonos y Por comentarles, favor. ¿no? Pues sí, oye, ¿qué es eso? Porque ¿qué es eso? Pero amena. Porque aparte tú dices, pues ¿de dónde Mira. sacan el número? ¿Cuántos van? 4, qué horror. Pero sí, te pero decía sí que estaba viendo existe. que, y te digo, ya tiene ahorita 40 años Ujú. Eric, y y de ese mono, ¿cómo se llama? Y sí está Sí, y de hecho de niños estaba más feo, ahorita como que medio se Estaba más feo. compuso, de hecho no se ve tan chorejón, pero, ¿qué te iba a comentar? Ah, sí, de este señor, no hemos hablado de él, fíjate, no ¿De hemos quién? hecho un podcast Sí, no, de falta él, de él. que hay que hacerlo después. Sí, porque ese sí hay que desmenuzarlo muy, muy, muy padre, porque él definitivamente no muestra, o sea, al tipo se le ve la cara de loco. Pero definitivamente, o sea, cuando le está preguntando, no, o sea, yo Incluso, dije, estoy cerca por de ejemplo, ahí y me come. hay una parte en esta entrevista que le está haciendo, es un asesino, es un hombre que no tiene la cuenta de cuántas personas ha matado y lo está entrevistando un psiquiatra. Y hay una Así parte es. en la que el psiquiatra le dice, algo así como de, ¿te estoy molestando? Y él contesta, sí. Y le pregunta así de literal, si pudieras, ¿me matarías? Sí. O sea, lo tiene a centímetros porque están en una mesa y el güey así. Y lo que más me sorprendió es que ni siquiera tenía esposas, gorda. No, y aparte se ve como lo goza así como de, sí, ¿a quién quisieras matar ahorita? A ti. ¡Ay, no mames! No, yo me zurro si lo tengo así. Pero bueno, te decía que sí existe este trastorno que se llama alexitimia. Y es un trastorno emocional en el cual a la persona tiene dificultades para interpretar o darle sentido a sus propias emociones. Es decir, la persona que sufre este trastorno no reconoce ni puede ponerle nombre a las emociones. Es como incapaz de sentir. ¿Pero por qué será eso? O sea, que da como un circuito en el cerebro. ¿Unos electroshock no lo alivianan? Digo, pues para ver si aquella se acomoda. Bueno, es que si nos podemos hablar de lexitimia es otro podcast pues completito. Después deberíamos de pero hacer otro de esos. pero igual después podemos hacer uno porque hay casos y hay casos de gente con alexitimia y después podemos hablar de eso, pero los asesinos pueden tenerlo porque, por ejemplo, algo principal de los que sufren alexitimia es la ausencia de empatía. Pues claro, no son cero Sí. empáticos. Y también pueden ser dependientes emocionales, sufren aislamiento social, son retraídos, hablan raros, poco. O sea, son raros. Entonces, es una larga pero agradable lista. Oye, yo me pregunto, yo sé que pues duele, ¿no? O sea, que nace un hijo y lo ves rarito. Rarito. O sea, es cuando yo me pregunto, ¿qué será mejor? ¿Dejar que siga siendo rarito y que más adelante cometa algo? ¿O desde muy chiquito? No, pues, aquí es realmente que tú como papá te des cuenta que algo no anda bien. Si bien es cierto que no puedes comparar a tu hijo con otros, también lo que es muy real es que sí te das cuenta que hay cosas que de verdad no están bien. ¿Y por qué siempre no hace hay nada? foquitos rojos? O sea, ¿por qué se esperan a que pase algo peor? Por ejemplo, es como, imagínate que que tú vieras a mi hija, a Laila, que de repente la ves ahorcando a mi perro. No. Y que no solo lo veas ahorcando, que veas que lo disfruta. Desde ahí tú dices, esto no está, o sea, hay cosas que tú distingues que dices, esto ya no es una travesura. No, o sea, ya lo está disfrutando. O cuando planean algo para hacerle daño a otra persona. Claro. De voy a poner esto aquí para que mi mamá o mi hermanito se caiga, o voy a hacer esto para hacer daño. Eso es de plano desde papá, desde que son chiquitos te das cuenta. Yo creo que todos esos son anticristos. Siempre. Bien seria ella, ¿no? Sí. No, sí, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, todos esos son anticristos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, si no son, por ejemplo, él aparentemente era un niño sano, Eric, sin embargo está la otra versión que dice que su padrastro lo golpeaba. Hay otras historias donde aparentemente los niños no han sufrido ningún tipo de shock emocional. Y aún así lo son. Y viene algo mal, sí, literal, en su cerebro que los hace tener estos rasgos psicópatas. Ahora, si vienes de una familia disfuncional, pues obviamente la familia no se va a dar cuenta y ahí sí como que se complica la situación. Pero en este caso que la familia sí supone que era bien, o tan solo del A lo mejor la mamá pudo haberse... O tan solo vámonos al caso del
Amachet. O sea, la mamá Que no tampoco hizo estamos nada. hablando que sucedió como en los años 60, no, sucedió en los 90 y tantos 2000. En los 2000. Bueno, Entonces, el de Lebrick fue en el 80, no, en el 90 y algo, ¿no? 93. ¿cuál? 92, el de Lebrick. ¿El de Lebrick? No, el de él sí fue en el 93. 93, el de Lebrick. Pero bueno, pasamos al siguiente. Y yo le decía, pinche chore. Te pasaste de lanza, chore. Si ya ni chingas, ¿eh? Ya de chinga, chore. Pero Así, bueno. así de chale. ¿Y cuál es el siguiente? Ahí te va el siguiente. La siguiente es la historia de Jordan Brown. Jordan tenía solo 11 añitos. Pero ¿ok? pequeñitos los gordos, ¿sí? Pequeñitos. ¿Qué pasó? Pues bueno, no sé, ya se me perdió dónde iba yo. Ya encontré dónde iba yo. Muy bien. ¿Cómo dijiste? Jordan con J, Ajá. Brown. Así como se escribe el café. Ok. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasó Jordan con Jordan? Brown es un caso que involucró a un pequeño joven de 11 añitos y que fue juzgado como si fuera un adulto, a pesar de tener esta pequeña edad. ¿Por qué lo encerraron? Porque fue acusado de asesinar a la prometida de su padre. Esto pasó en Wampum, Pensilvania, el 20 de febrero del 2009. La fiscalía presentó cargos en el juzgado del caso bajo la acusación de homicidio a pesar de ser menor de edad. ¿Cómo sucedió? Hook, que es el nombre de la prometida la prometida era Marie Hook. Kenzie Marie Hook. Estaba embarazada. Busqué un poquito más de su biografía y no encontré mucho. Entonces, lo que encontré, me fui ya directo al caso, porque aquí es donde entra la polémica que tú decías hace rato. Ok, dijiste Los que dejas se o se llama van. Who. Su novia, es decir, a la que asesina, era Kenzie Marie Hook, Novia de... novia del papá de Jordan Brown. Ujú. Su papá estaba comprometido con Kenzie. No, la verdad no encontré cómo fue como que su historia de que si su mamá, creo que su mamá se murió y su papá después Pues rehace su todo vida. el derecho. Muy bien. Bueno, Hook estaba embarazada de 8 meses en el momento de su muerte. Vivía en una granja de Pensilvania y murió a causa de un disparo en la espalda. A consecuencia del crimen, también murió obviamente el bebecito. Y su hija de 4 años, tras presenciar la escena, alertó a unos jardineros. 3 cuartos de hora después, 45 minutos después, 15 minutos después, mientras que la hermana de esta, de 7 años, tenía que ir al colegio. Les explico, porque lo leí así textual. Estaba la pequeña Hook, es decir, la madrastra, la prometida del papá de Jordan, estaba en la granjita. Aparte del que estaba embarazado, tenía otra hija de 4 y tenía otra hija de 7 años. Okay. Jordan toma la pistola de su papá y le dispara con toda la intención por la espalda. Ajá. Y le dispara nada más y nada menos que con una escopeta calibre 20. No, pues le deshizo todo. ¿Sí? Literal. Ahí te va lo interesante. Esta pistola fue un regalo de Navidad que le hizo su padre a Jordan. Más culpable se va a sentir el papá. La policía estatal de Pensilvania encontró un cartucho gastado cerca de la ruta de Brown, camino con la hija mayor de Hulk para llegar a su autobús escolar. Es decir, aparentemente todavía el güey se fue caminando. Tira el cartucho. Y ahí fue cuando encontraron los cartuchos. ¿Por qué este polémico caso? En primera, se dio la polémica porque qué padre en su sano juicio le regala a su hijo de 11 años una pistola. Y no solo una pistola. Una escopeta. Una escopeta. Así es. La Organización de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional denunció la situación del joven por pretender que se juzgue como un adulto con la posibilidad de cadena perpetua sin opción a libertad condicional, es decir, como juzgaron a Eric. Sin embargo, tras negarse el caso a los juzgados de menores, el juez declaró culpable a Jordan, el cual rechazó autoinculparse como paso para rehabilitarse. Es decir, le daban la opción de que él dijera, sí fui,
vete a rehabilitación y vamos viendo cómo va tu caso. Que funciona. Más adelante, el adolescente estuvo encarcelado mientras un grupo de personas protestaron tras presentar 4,000 firmas en las que pedían un juicio justo y se respetase el derecho a la quinta enmienda. En este caso, el derecho es a la presunción de la inocencia. La quinta enmienda es yo soy inocente hasta que se demuestre Lo contrario. También hubo opiniones encontradas respecto a la atención mediática del juicio. Algunos opinaron que el proceso debía ser de interés público, mientras otros pedían privacidad. Recordemos que en Estados Unidos, y cuando son estos casos tan famosos, los transmiten en televisión. Sí, los juicios son los transmitidos en tribunales y televisión. todo. La Corte Superior de Pensilvania rechazó la petición de 3 periódicos de Pittsburgh que pedían estar presentes durante el juicio. Ante la negativa, ya no dijeron insistir. El 8 de mayo del 2013, la Corte Superior dictaminó que se habían producido, entre comillas, irregularidades en el juicio, aparte de no haber sido respetado el derecho de presunción de la inocencia, puesto que, según ellos, no había evidencia de que Jordan matara a Hugh. No, sí me da mucho miedo todo esto de los niños asesinos, gorda. Uh-huh. O sea, porque tú dices, güey, ¿cómo puede caber algo así cuando se supone que son tan inocentes? Que Y no de hecho, tienen por ejemplo, cero maldad. porque no les expliqué cómo fue que lo mató, nada más les dije que le había disparado por la espalda. Y hay un niño tan Les guapo. disparó por la espalda mientras ella estaba acostada en su cama. Cuando su hija de 4 años ve el cadáver, Jordan estaba en el colegio actuando como si nada hubiera ocurrido. Por eso los cartuchos los encontraron camino a tomar el autobús de la escuela. Se dice que nada más quien sí no se llevaba bien con Jordan, y Jordan se atrevió a decirle un día que la mataría antes de que naciera el bebecito. Y lo cumplió. Y pues lo cumplió. Y ahí está, hasta donde sé, el caso sigue como en juicio. Pero creo que sí lo dejaron salir, ¿no? Porque yo ya vi fotos donde está con su papá, ya no está en la cárcel, está con traje y todo y... Sí, al fue el que dejaron salir. Pues es que ahorita el que sigue también es de ese tipo. Porque ya casi terminamos, ¿verdad? Casi terminamos. Entonces lo dejaron libre, pero yo creo que no, porque también lo hizo consciente y con toda la idea de querer hacerlo. Pero ya sabes que a veces en esos casos la situación mediática tiene muchísimo, muchísimo que ver. Y también implica, y va relacionado, por eso los puse seguiditos, con el siguiente caso, el de Carl Newton Mahan. Carl Newton Mahan es considerado el niño asesino, el primer niño que fue juzgado como asesino en Estados Unidos. Porque imagínate, este caso sucedió en 1929. Y yo creo que después vamos a hacer otro de volumen 2, porque yo creo que hay un montón de niños. Sí, hay más. O sea, que si tú sí dices, güey, ¿qué pedo? Y que aparte les ves la cara y dices, güey, estás sonriendo. Ajá, y con sonrisa así bien maldita. Pero, a ver, entonces... Ahí te va el siguiente, el de Carl Newton Mahan. Esto sucedió el 18 de mayo de 1929. Carl tenía 6 años. O sea, era el más chiquito. Carl tenía 6 añitos. Ok. Y entonces resulta que estaba también, por otro lado, el pequeño Cecil Van Hoos. Él tenía 8 años, era más grande que Carl, ¿verdad? Así sí se podía defender. Entonces resulta ser que estaban jugando como con unos trocitos de hierro, porque el papá de Carl, su trabajo tenía que ver con ese tipo de cosas, por lo que leí. Entonces ellos estaban jugando y resulta que Cecil, es decir, el más grande, le quita un trozo de hierro a Carl, se lo quita y le da un chingadazo en la face. Ay, a mí eso me enoja mucho. Como cualquier niño a lo mejor lo haría, entre comillas, porque tampoco es bueno que sean así de violentos, pero pues tú a veces de niño te peleabas y le pegabas al otro y corrías con tu mamá. ¡Ah, mamá, me pegó! Sí. Pues bueno. Cuando pasó según los registros, en ese entonces, después de que sucede esto, Carl se fue. Pues imagina, acuérdate que Cecil estaba más grande, entonces el otro como que dijo, pues si pendejo no soy. Y corrió. Se fue a su casa. Tú dirás, se fue a decirle a su mamá, me pegó. Ajá, no. Lo que hizo fue subirse a una silla, bajó la escopeta calibre 12 de su papá y volvió a salir. Y le gritó, ¡Cecil!
voy a dispararte. Y dispara. Carl se Pinche convierte en el acusado de asesinato más joven de Kentucky Y, probablemente de todo Estados Unidos. o sea, pero sí salió el otro. Sí. O sea, todavía el otro bien vivo O sea, sale. no, es que Cecil seguía en la calle. Acuérdate que le pega y el que se va a su Ya. casa Es es Carl. Carl. Ajá. Y ya cuando regresa le dice, te voy a disparar. Entonces, cuando él vuelve a ir a su casa, agarra la escopeta y sale a la lista, sí, te voy a disparar. Y sí le dispara. Ok. Después de menos de 30 minutos de deliberaciones, un jurado condenó a Carl por el cargo menor de homicidio involuntario. El juez del condado de Johnson lo sentenció a 15 años en un reformatorio. Esto produjo una protesta pública y apelaciones legales. Algunos pensaban que el homicidio no era suficiente, otros pensaron que la acusación era demasiado. Finalmente, un juez de la Corte de Circuito anuló la condena y emitió una orden de prohibición que evitó que Carl fuera enviado al reformatorio. Entonces no Es lo metieron decir, en la cárcel. él no, ¿Y tomó terapia o qué? desconozco. Ya después de ahí O sea, se dejó. sigue libre. Sí, o sea, no sé si todavía siga vivo, pero incluso hasta hay una foto donde él se ve como un pequeño hombrecito así pequeño con su Ajá. mamá en las piernas. Imagínate, tenía 6 años. Pues sí, o sea, fue el más chiquito de todos los casos. Sí. O sea, bueno, el de Amayet, Amayet 7. tenía 7, casi 8. 8. Y este era el más chiquito. Tenía 6. Correcto. Y para cerrar con broche de oro, gorda. Pero yo también digo, ¿qué es lo que ven a esa edad para que reaccionen así? Todo trae un trasfondo, ahora. Un trasfondo bien importante. Pues sí, interesante. Y vamos a cerrar con nada más y nada menos que Cayetano Santos, el cual tenía un apodo bastante gracioso. Era el petizo orejudo. Sí, estaba también chorejón. Cayetano Santos, mejor conocido como petizo orejudo, un chico argentino, cometió su primer asesinato en 1906, cuando mató a una niña de 3 años llamada María Rosa Face. No sé, o Face me imagino, ¿eh? ¿Qué pedo con esos nombres? Se llamaba María Rosa. Fíjate, ¿eh? Tenía este muchacho, Cayetano, tenía 9 años. Y fíjate lo que hizo. Raptó a María en la puerta de un almacén. Y después de fallar en estrangularla, ¿estás preparado para esto? No, ok. La enterró viva en un baldío. No. Era una niña de 3 años. ¿Qué No la pedo pudo con estrangular. Cayetano? Y como no la pudo estrangular, la fue y la enterró viva Chinga en su un madre, baldío. pues, total. Eso fue en 1906. Tenía 9 años. 1906. 6. O sea, hace 1000 años. En septiembre de 1908, es decir, 2 años después, ya Cayetano con 11 años, con 11 años, con tan solo 8 días de diferencia, intentó asesinar a 2 niños de 2 años. El primero, Severino González Caló, se salvó de ser ahogado en una pileta de una bodega. Ok. El segundo, es decir, primero intentó asesinar a Severino. Y no pudo a Severino. Se escapó Severino. Se escapó y 8 días después intentó asesinar a Julio Bote, Pero tampoco. quien fue rescatado por su madre después de que el pequeño asesino en serie le quemara los párpados con un cigarrillo. ¿Qué? Tras estos hechos, fue enviado a la colonia de menores Marcos Paz para que se reformara, pero a los años salió de ahí con un cuadro psicológico incluso menos halagador, ¿verdad? Pero bueno. O sea, salió peor. Al tiempo de estar en libertad, en 1912 comenzó a realizar asesinatos sin cesar. El 25 de enero asfixió a Arturo La Aurora, de 13 años. El 7 de marzo quema viva a Reina Bonita Vanikov, de 3 años. Sí, ya sé. Tras quemarle la ropa durante el mes de noviembre, trató en menos de 2 semanas de ahorcar a Roberto Russo y matar a golpes a Carmen Gitone y a Catalina Neuler. Pero, ¿qué crees? Con ellos no tuvo éxito. Con ninguno, más que con la que quemó viva. La que enterró viva. La que enterró, Y después, y el 25 de enero sí asfixió a Arturo de 13 años. El 7 de marzo quema viva a Reina. Ajá.
y después de ahí, es cuando trata A Rosa de no sé qué. es cuando trata de ahorcar a Roberto y trata de matar a golpes a Carmen y a Ajá. Catalina, pero a ellos tres no los pudo matar. A las 2 semanas después de lo de Catalina, ató y propinó una paliza y ahorcó y le clavó un clavo de 4 pulgadas en la sien a Gesualdo Giordano. ¿Qué pedo con Y en Cayetano? noviembre de 1914, un juez ordenó su inmediato internamiento en el Hospicio de las Mercedes. Ahí, porque no paró ahí el pedo, atacó a 2 pacientes. Uno de ellos resultó inválido y el otro acabó en silla de ruedas. No manches. Tras todos estos crímenes, fue encarcelado hasta que falleció en la prisión. ¿Qué pedo con Cayetano? Hasta te Yo sigo impactó todo lo que diciendo- hizo, ¿verdad? Les resumo. Lo primero que hizo fue enterrar viva a María Rosa. ¿Y cómo supieron que era María Rosa que él había enterrado? No entré en tanto detalle. Literal tendría como que ponerme Ok. a investigar toda su vida, Ajá. porque debe tener un pasado bastante interesante. Así es. Pero, en resumen, primero entierra viva a María Rosa. Sí, ¿Ok? sí. Pero recordemos que primero la rapta, intentó ahorcarla y no funcionó. Y dijo, pues Y la entierra viva. Después intenta asesinar a Severino de 2 años Sí. y a Julio Bote, que es al que su mamá alcanza a salvar. rescatar, pero previamente ya le había quemado los párpados. Sí, o sea, se pasó de lanza. Lo envían a que se reforme unos cuantos años, que si nos vemos aquí lo llevaron por 4 se puso peor, gorda. 4 años, porque vuelve a salir en 1912. Ajá. Entonces, él salió como de 15 años. Ok. A sus 15 años es cuando vuelve a matar, y es cuando asfixia a Arturo de 13, quema viva a Reina Sí. de 3 años, y es cuando intenta matar a Roberto, a Carmen y a Catalina. Y a las 2 semanas, ata, lo golpea y ahorca y le clava un clavo de 4 pulgadas en la sien a Gesualdo Giordano. Sí. Entonces, esas fueron unas cuantas cositas que hizo para terminar atacando a 2 pacientes en el psiquiátrico y al final resulta muriendo en la cárcel. ¿Qué pedo con el Cayetano, de verdad? Para que no se te olvide. Pues deberíamos de hacer después un especial de él, porque era así. Me imagino que tuvo que hacer como algún problema familiar o algo, o era huérfano, yo qué sé. ¿No crees? Probablemente. Me voy a poner a investigar toda su vida y si nos da para un podcast completito. Pero aparte ya vi que hay más, o sea... Sí, hay muchos. Después hacemos otro volumen 2. Hacemos un volumen 2 de niños psicópatas. Porque estoy buscando, porque también hay niñas. Sí, claro. O sea, hay niñas que tú sí dices, ¿qué pedo con esta gente? Pero bueno, sería interesante que buscaras más cosas, ¿verdad? Sí, porque hay muchos. De niños hay muchos. De Cayetano, por eso lo dejé al último. Sabía que te iba a encantar esa parte de la enterrada viva y el clavo en la sien. Pero no manches. O sea, es lo que yo digo. ¿Cómo en un niño puede caber tanta maldad? ¿Y ya viste fotos de de Cayetano Santos? No. Mira, búscalo. Es que ahorita quiero encontrar pero no lo encuentro. ¿Te lo voy a mandar, gorda? Sí, mándamelo. Para que ya y tú después lo andes revisando. Él era Cayetano. Ay, también está bien chorejón. Bien charejón. Por eso su apodo era el petizo orejudo. Pero... Pues bueno, gorda, ya nada más para cerrar rapidísimo, porque ya nos pasamos de la horita. Causas probables de la psicopatía. Ahora sí que desde la psicología se entiende que el rasgo de la insensibilidad emocional tiene mucha relación con la presencia de un comportamiento antisocial y trastornos de la conducta, por lo que puede ser un factor predictor de desarrollo de la psicopatía. La neurociencia también ha aportado información para responder a las cuestiones que ayudan a entender un poco mejor el trastorno. Y de este campo se afirma que existe una respuesta reducida, fíjate, ahí va como la explicación científica,
una respuesta reducida en la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro, no crean que es la que tienen acá en la garganta, con presencia del rasgo de insensibilidad emocional y puntuaciones elevadas en la psicopatía. También se ha hallado una respuesta poco normal en la zona de la corteza prefrontal ventromedial. Es decir, científicamente sí se ha hecho estudios a asesinos, ese sería literal para otro tema, pero se han hecho estudios a estos asesinos seriales Del por qué son que así. matan y estudian su cerebro y tratan de estudiarlos incluso también mientras todavía están en la cárcel. Por eso a veces todavía porque lo que están tratando de encontrar es una explicación del por qué. Por ejemplo, ya si me pongo a investigar muy probablemente la vida de Cayetano, a lo mejor encontremos un pasado de maltrato o un pasado químico o biológico O como de abandono o algo, ¿no? como el de su papá. Claro. Es que es como todo muy interesante. El cómo es el comportamiento humano y de verdad, cómo somos más animales que los animales. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Porque los animales, o sea, por ejemplo, si son manada, ellos más bien se ayudan, se procuran para salir adelante y nosotros no. Y pues, oye, O sea, tú ves que a alguien le está yendo bien y ¿qué es lo primero que haces? Ver la manera de quitarlo de ahí. De darle en la torre. De darle en la torre y no eres más bien como para aplaudir y decir, pues adelante. Pero está muy loco de verdad que niños sean asesinos seriales. muy, muy loco. Y yo digo que sí les deberían de dar cadena perpetua. Digo, ¿para qué esperamos a que crezcan? O finalmente una oportunidad de ir revisando sus casos, como a lo mejor en el caso de Eric, que se le ha dado esa oportunidad de ver si puede salir, pero finalmente no termina de cuadrar ese perfil que se necesita para decir, sí, déjalo, que vaya Adelante, libre. vaya. Porque aparte recordemos que estos asesinos, si tienen algo en común, es que son bastante, ¿cómo se dice? ¿Qué? Inteligentes y Sí. manipuladores. Pero todos, o sea, absolutamente todos. Pero muy, muy buen programa, gorda. Pues bueno, Muy bien. bebé, ahí se los dejo. A mí la verdad me impresionó mucho porque siempre que pensamos en asesinos nos acordamos de los grandes y qué impacto cuando son niños. Pero un impacto mayor, por lo que te digo, o sea, se supone que son inocentes. Pero ¿verdad que sí merece segunda parte? Sí, un volumen 2. Un volumen 2. Porque hay más, o sea, ahorita ya estuve viendo y yo dije, güey, Estuvo embobada en el celular viendo historias. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado en este capítulo número 32. Recuerden que el próximo jueves tenemos el capítulo, adivinen qué, 33. Eres bien inteligente. Bien lista del por qué lo mataron. No, pues porque no podía defenderse. Oye, ¿qué capítulo sigue? No, pues el 32. ¿En cuál estás? ¿En el 32? ¿3? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que Café Latte se están transmitiendo de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Los viernes tenemos Horror Freak y los lunes tenemos un lugar llamado Shakespeare. Ya también lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas de podcast disponibles. Ya saben, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y YouTube. Y también en nuestra web oficial, www.exensradio.com. Muchísimas gracias, bebé de luz. No, hombre, al contrario, gracias a ti, bebé. Yo soy Karime Villaseñor y el próximo jueves te busco y te pregunto, ¿chateamos? Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.